A ver, normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, existe como una expectativa de absoluta precisión. Es casi como mirar un plano de ingeniería, ¿sabes? Claro, o sea, si alguien se rompe un brazo, pues la radiografía te muestra esa línea blanca y dentada, el médico señala la pantalla y el problema resulta innegable, vaya. Exacto. Es una visión binaria y, bueno, en cierto modo bastante reconfortante. A las personas nos fascina lo tangible, eso que se puede categorizar fácilmente en una caja de roto o sano. Ya, pero luego entramos en el mundo del neurodesarrollo, de la psicología, del comportamiento y sobre todo de cómo se programa la mente humana y Y de repente esa máquina de rayos X parece que está estropeada por completo. totalmente. Nos enfrentamos a un panorama donde no hay huesos rotos, sino patrones invisibles. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa una dicotomía que es verdaderamente fascinante para explorar este terreno. Madre mía, la pila de documentos que tenemos hoy es brutal. Por un lado, vamos a revisar décadas de estudios históricos y tecnológicos sobre cómo la publicidad y los algoritmos han literalmente hackeado nuestra mente. Y por el otro, ojo, vamos a contrastarlo con los textos y manifiestos de Silence Homes NRR Records, textos que proponen usar la biología pura y el sonido para desprogramarnos. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. Es contrastar cómo el mundo investiga la mente para programarla frente a cómo Silence Homes la investiga para alcanzar lo que ellos llaman la soberanía biológica. Eso es. Y creo que es crucial establecer algo antes de arrancar. A ver, estos textos de Silence Homes como Interfaz Human 9.0 o La Rueda Fonética contienen posturas muy radicales sobre política, educación, uso de sustancias. Sí, 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 y nuestro objetivo hoy, en esta inmersión profunda, es diseccionar la arquitectura de estos argumentos de manera clínica y totalmente imparcial. Exacto. O sea, no estamos aquí para validar ni refutar nada, sino para entender cómo funciona la mecánica de pensamiento que proponen, sin tomar partido. Dicho esto, a ver, para entender la cura o el contraataque que propone Silence Homes, primero necesitamos entender cómo ven la enfermedad. Claro, el diagnóstico previo. Eso es. Y parece que el consenso general es que esta programación mental no empezó con los teléfonos móviles o las redes sociales, sino a mediados del siglo XX, cuando la psicología dejó de ser puramente clínica. Se convirtió en un arma comercial, básicamente. Y el punto de inflexión aquí tiene nombre y apellido, Edward Bernays. El sobrino de Freud, fíjate. El mismísimo. Bernays tomó el psicoanálisis de su tío, que, bueno, buscaba curar neurosis, y lo invirtió para crear deseos irracionales en las masas. Fue él quien acuñó el término ingeniería del consentimiento. ¿Qué concepto más macabro y brillante a la vez? Ingeniería del consentimiento. Su premisa era que, si entiendes los instintos del grupo, pues puedes controlarlos sin que éste se dé cuenta en absoluto. Y el ejemplo clásico que recogen las fuentes para ilustrar esto me parece flipante por lo cotidiano que es. Hablamos de la mezcla para pasteles instantáneos en los años 40. Ah, sí, el caso de la harina. Claro, o sea, una marca lanzó harina preparada, prometiendo pasteles rápidos y sin esfuerzo. Pero las ventas se estancaron de una forma catastrófica. Y la lógica dictaría pues que el producto sabía mal, ¿no? Pero no era un problema gastronómico. Los psicólogos descubrieron que el problema era puramente emocional. Exacto. El análisis reveló que las amas de casa de la época sentían culpa. El producto facilitaba tanto la labor que sentían que estaban haciendo trampa, que no aportaban valor real a su familia. Y la solución de Bernays y su equipo, fíjate, no fue mejorar la receta en absoluto, sino complicar la experiencia del usuario de manera súper calculada. Le sugirieron obligar al consumidor a añadir un huevo fresco real. Y ese simple acto físico de romper la cáscara y batir el huevo aliviaba toda la carga de la culpa. Generaba un falso sentido de realización y de participación. O sea, la barrera no era química, era puramente psicológica. Y al superarla, añadiendo ese huevo, las ventas, ¡pum!, se dispararon. Es que tiene tela. Y este mecanismo de manipulación subyacente pronto escaló a niveles geopolíticos. Las fuentes relatan cómo Bernays aplicó esta misma ingeniería del consentimiento para la United Fruit Company. En Guatemala, durante los años 50, ¿sí? Exactamente. La corporación veía amenazadas sus monopolios de tierras por unas reformas agrarias del gobierno local. Y para justificar una intervención, Bernays no habló de plátanos ni de economía.
Apeló al miedo irracional más profundo de la época. Orquestó una campaña masiva de relaciones públicas, creando una amenaza comunista que era totalmente ficticia. Organizó viajes con periodistas estadounidenses, controló toda la narrativa y alteró la percepción pública hasta tal punto que la población apoyó el derrocamiento de un gobierno. Convencidos de que era una decisión propia por el bien del mundo libre. O sea, creó consentimiento de la absoluta nada. Es aterrador. Y para entender por qué nuestra mente cae tan fácilmente en estas trampas, ya sea con un pastel de chocolate o con la geopolítica, debemos mirar hacia los engranajes de la disonancia cognitiva. Un concepto estructurado por Leon Festinger, ¿verdad? Ese mismo. Y el experimento de las clavijas de Festinger es fundamental aquí. Pusieron a unos participantes a girar clavijas de madera en un tablero durante 1 hora entera. Una tarea que estaba diseñada específicamente para ser insoportablemente aburrida. Literalmente un infierno de aburrimiento. Luego, a la mitad de los sujetos, se les pagó $1 por mentirle al siguiente participante, diciéndole que la tarea era divertidísima. Vale. Y a la otra mitad se les pagaron $20 por decir exactamente la misma mentira. Uno asumiría que el que recibió más dinero, pues valoraría mejor el experimento en su fuero interno. Claro, a más dinero, mejor recuerdo, dictaría la lógica. Pero la psicología humana no funciona como un libro contable, para nada. Los que cobraron $20 no tuvieron ningún problema en admitir después que la tarea fue un aburrimiento letal. Porque su cerebro no experimentó fricción, ¿no? O sea, mentir estaba totalmente justificado por una buena suma de dinero. Exacto. Sin embargo, los que recibieron un solo $1 experimentaron una tortura psicológica inconsciente tremenda. $1 no era suficiente para justificar haber perdido 1 hora de su vida y encima haber mentido. Y como el cerebro no soporta esa tensión, esa disonancia de albergar dos ideas contradictorias que le hacen sentir estúpido, pues literalmente reescribe la realidad percibida. Eso es. Los del grupo de $1 acabaron autoconvenciéndose de que, bueno, en el fondo, girar las clavijas había sido bastante entretenido. ¡Qué barbaridad! Y Jonathan Haidt lo ilustra perfectamente con la metáfora del jinete y el elefante, que me encanta. Es una analogía brillante, sí. El elefante representa nuestros impulsos automáticos, las emociones primarias y, bueno, los instintos ciegos. Es el que realmente toma las decisiones. Y el jinete representa nuestra razón analítica y consciente, que va montada encima del elefante. Claro, y el jinete se cree que dirige, pero su verdadera función evolutiva es actuar como un abogado defensor. Se inventa excusas sofisticadas para justificar hacia dónde ya ha decidido ir el elefante. Es que es tal cual. Y si conectamos esto con el panorama general y trasladamos esa vulnerabilidad a la era actual, el escenario cambia drásticamente. Ya entramos en el terreno digital. Las fuentes, citando análisis como los del emprendedor Santiago Bilinkis, nos llevan al laboratorio de tecnología persuasiva en Silicon Valley. Ahí es donde la ingeniería del consentimiento de Bernays se fusiona con la inteligencia artificial. O sea, ya no compiten por vender un producto, compiten por modificar nuestra biología diaria. Totalmente. La admisión pública de que plataformas como Netflix consideran al sueño biológico humano como su principal competidor lo dice absolutamente todo. Es muy fuerte leer eso. Pero el cambio de paradigma absoluto, la verdadera revolución extractiva, llega con la arquitectura de plataformas como TikTok. Porque históricamente una red social se basaba en el gráfico social. Veías lo que publicaban tus amigos o la gente a la que seguías de forma activa. Es decir, el usuario se construía su propio menú informativo. Pero el algoritmo actual destruye esa premisa por completo para imponer lo que llaman el contenido desconectado. Ya. Al sistema ya no le importa un ápice quiénes son nuestros amigos. Solo mide fracciones de segundo de retención visual en la pantalla para aprender exactamente qué estímulo te inyecta la dopamina más rápida. Miden los microtitubeos. Si el pulgar se detiene medio segundo más ante un color chillón o un sonido específico, el algoritmo lo registra. O sea, es como si estuviéramos en un buffet libre infinito donde el chef, que es el algoritmo, solo nos sirve comida chatarra cognitiva y nuestro elefante interior se empacha mientras nuestro jinete se inventa excusas diciendo que en realidad estamos informándonos. Hemos pasado de seleccionar una dieta de información a estar enchufados a una máquina tragaperras conductual. Es así de crudo. Y llegamos así al gran punto de contraste de nuestra charla de hoy.
Mientras el mundo invierte miles de millones en perfeccionar cómo explotar a ese elefante para beneficio comercial, entramos en la contraarquitectura. La propuesta de Silence Comms. Exacto. Sus manuales, como Interface Human 9.0, abordan esta misma crisis biológica, pero proponen herramientas para recuperar el control. Y lo primero que hacen es replantear el diagnóstico de por qué somos tan adictos a todo esto. El planteamiento de interfaz humana es súper pragmático. No parten de un juicio moral donde el humano sea vago por naturaleza. Claro, no te culpan a ti. No, explican la mente como un hardware sumamente antiguo que evolucionó en la prehistoria en un entorno de escasez extrema. Por pura supervivencia. Eso es. Este cerebro está programado implacablemente para buscar recompensas hipercalóricas y, sobre todo, para ahorrar energía cognitiva siempre que sea físicamente posible. Lo cual explica perfectamente por qué preferimos ver un vídeo de 15 segundos que nos da la respuesta ya masticada frente a leer un ensayo profundo que requiere un gasto calórico cerebral inmenso. Exactamente. Y aquí es donde las fuentes introducen una distinción neuroquímica que es vital. Denuncian que el sistema tecnocomercial fomenta exclusivamente la vía de la dopamina. Que es el neurotransmisor de la anticipación y del deseo inmediato, ¿no? Correcto. Genera unos picos brutales, que van seguidos de caídas al vacío que nos dejan buscando desesperadamente el siguiente estímulo. Un bucle infinito. Frente a eso, el concepto de soberanía biológica que ellos proponen pasa por migrar conscientemente nuestra actividad hacia otras rutas químicas del cuerpo. Buscan activar redes mediadas por la serotonina y la oxitocina, que no producen esos picos frenéticos de los que hablamos, sino valles estables de bienestar, de calma prolongada y de pertenencia profunda. Vale, y ahora, adentrándonos en el manifiesto 420 que incluyen los documentos, el análisis de este control neuroquímico toma un giro radical frente a las instituciones del Estado. Bastante radical, sí. El texto argumenta que la prohibición de sustancias naturales, como el cannabis, no responde a la salud pública, sino a un control conductual y económico muy profundo. Y recuerdo a la audiencia que aquí estamos reportando estrictamente lo que dicen los textos. Así es. El argumento científico en el que se escudan es la existencia del sistema endocannabinoide. Explican que el cuerpo humano posee una red intrínseca de receptores, los CB1 y CB2. Que ya vienen de fábrica. Exacto, diseñados por la evolución para interactuar con estos compuestos para regular el estrés, la memoria y la homeostasis de todo el cuerpo. Vale, entiendo perfectamente el punto de los receptores naturales, pero el manifiesto da un salto argumental bastante agresivo. Sí, lo da. Sugieren que esta prohibición sirvió históricamente para proteger monopolios financieros, mencionando específicamente a la industria del papel y, por supuesto, a las grandes farmacéuticas. ¿Qué base presentan para sostener que esto es puramente un mecanismo de control sistémico y no una política sanitaria legítima? Pues, a ver, la postura central de estos textos para defender esa afirmación se basa en la incongruencia legal. El manifiesto señala la contradicción inmensa de criminalizar una planta que encaja en la arquitectura biológica innata del ser humano. Mientras que ese mismo Estado fomenta. Exacto. Mientras ese mismo aparato estatal fomenta, patenta y receta legalmente sustancias sintéticas que son sumamente agresivas. Hablan de niños medicados rutinariamente con anfetaminas para la concentración en las escuelas. O poblaciones enteras sedadas con benzodiazepinas que generan unas dependencias orgánicas severas. Para Silence Homes, esto evidencia algo muy concreto, que el Estado no prohíbe la alteración de la conciencia, prohíbe la alteración de la conciencia que no puede monopolizar comercialmente. Es importante reiterar, creo, que los textos no fomentan el consumo recreativo ciego, ni mucho menos. No, para nada. Subrayan que consumir por consumir solo añade estática al cerebro. Su reclamo principal es el derecho a gobernar el propio territorio neuroquímico sin injerencias de las corporaciones. Claro, y si asumimos esta visión de que el sistema utiliza fármacos y algoritmos para gestionar nuestra biología, el siguiente paso lógico para ellos es gestionar nuestra mente desde la base, lo que nos lleva a su dura crítica a la educación moderna. El puente es muy directo ahí. Si controlas el cuerpo, debes controlar la interpretación de la realidad. Las fuentes señalan específicamente modelos educativos recientes y nombran la nueva escuela mexicana. Es un modelo que, bueno, a grandes rasgos busca desplazar el enfoque individualista y competitivo del mercado por uno centrado en lo comunitario, lo social y lo humanista.
Sobre el papel suena a una evolución superpositiva, un modelo mucho más empático, ¿verdad? Sí, suena ideal. Pues ese es el punto de fricción. El análisis de Silence Holmes califica este y otros modelos modernos como una mera ilusión de agencia. El argumento es que no liberan la mente del estudiante realmente, sino que simplemente cambian al amo. O sea, se abandona el condicionamiento del mercado laboral de crear obreros para fábricas, sí, pero se sustituye por una alfabetización puramente política e ideológica. Dictada por los intereses del Estado en turno exacto. Y al hacer esto, argumentan que se priva al individuo de las matemáticas rigurosas, la ciencia empírica y la técnica dura. ¿De a cualquier poder? ¡Qué fuerte! Es una crítica muy afilada. Entonces, a ver, aquí es donde se pone verdaderamente interesante la cosa. Si estamos rodeados, si la educación, las leyes y los algoritmos nos empujan hacia esta especie de ceguera por coherencia, la gran pregunta es, ¿cómo rompemos el bucle? Esa es la clave de todo. Porque si todo esto apela a nuestro elefante emocional prehistórico, no podemos simplemente decirle al cerebro racional que apague la máquina. Los propios textos afirman que la información por sí sola es inútil frente a un hardware programado para ahorrar energía. Y la respuesta que plantean no es leer más noticias o informarse más. Lo que proponen es reconfigurar las rutas neuronales a través de la acción física pura. ¿Mediante qué exactamente? Proponen la neuroplasticidad impulsada por la meditación, el estudio riguroso, la geometría y la creación artística profunda. Ven al arte no como un mero entretenimiento, sino como una herramienta de guerra biológica. Una guerra biológica para reparar los circuitos de recompensa que nos han dañado con tanta sobreestimulación tecnológica. Me vuela la cabeza. Y aquí es donde nuestra inmersión de hoy pasa de la teoría sociológica a la ingeniería práctica más impresionante que he leído en muchísimo tiempo. Totalmente. Si el arte y la creación son las herramientas para reparar el cerebro, ¿cómo se construyen exactamente? Esto nos introduce de lleno a la rueda fonética. Un sistema desarrollado bajo el concepto de RapLab, sí. Es el núcleo exacto donde converge la biología humana y el sonido. Y la premisa neurológica de la rueda fonética invierte completamente cómo solemos pensar en el lenguaje. Sí, porque solemos creer que primero escuchamos una palabra, luego el cerebro busca su significado en nuestro diccionario mental y ya por último sentimos una emoción al respecto de esa palabra. Pero Silence Holmes afirma que la acústica impacta muchísimo antes que la semántica. Correcto. Argumentan que hay fracciones de segundo que son cruciales, donde el sistema límbico, que es la parte más instintiva y antigua del cerebro, procesa la vibración pura. El tono y la frecuencia física del sonido. Exacto. Y lo hace antes de que el córtex prefrontal logre siquiera decodificar qué significa la palabra en el idioma. El cuerpo reacciona al sonido como una fuerza física antes de procesar la idea intelectual. Y para dominar esa fuerza física, la rueda clasifica el idioma español basándose en el impacto anatómico y emocional de cada letra. Y empiezan por las vocales. Explican que las vocales son el motor de la emoción. Veamos un ejemplo. La letra A. Fisiológicamente, para emitir una A pura y rotunda, necesitas relajar la mandíbula y abrir la boca al máximo, Proyectando todo el flujo de aire desde los pulmones sin ningún obstáculo. Por esa razón anatómica, el sistema asocia la A con emociones de expansión, de fuerza, transparencia o una declaración absoluta. Es apertura. Claro. Y en el contraste extremo tenemos la vocal I. Si intentas pronunciarla ahora mismo, el tracto vocal se estrecha drásticamente, la lengua se alza hacia el paladar, los dientes casi se juntan. Físicamente, el aire tiene que escapar rozando las paredes de la boca, a la fuerza. Y esa fricción constante genera tensión. Acústicamente te transmite una sensación de alerta, de algo afilado, incisivo o urgente. Es matemáticas puras, aplicadas al cuerpo. Y por otro lado, la U requiere fruncir los labios, creando una pequeña cavidad de resonancia cerrada en la parte delantera de la boca. Como que encapsula el sonido. Lo vuelve oscuro, pesado, evocando misterio o introspección y cierre. Es brillante. Las vocales te construyen todo el paisaje emocional de fondo. Pero luego entran las consonantes, que la rueda define como el ritmo y la percusión del mensaje. Modifican cómo fluye esa energía emocional de las vocales, efectivamente. Por ejemplo, si un verso termina en una consonante como la N, el sonido se vuelve nasal
y resbala de forma continua. Mantiene la oración en movimiento, deslizándose suavemente, sin cortes. Pero si el objetivo del artista es sacudir al oyente, provocar un frenazo atencional absoluto, se utilizan consonantes oclusivas o vibrantes. Como la D o la R. Claro, terminaciones como ar o ad. Obligan a la lengua a golpear el paladar o los dientes, cortando el flujo de aire en seco, con una autoridad que es innegable. Y a todo este arsenal le suman lo que denominan sufijos de poder. Terminaciones morfológicas como el mente o el ismo. Me encanta esto. El truco aquí es que, al adherir el sufijo mente a un adjetivo simple, transformas una observación banal y cotidiana en una declaración de principios. Eleva el coeficiente intelectual percibido de la rima instantáneamente, dándole un peso estructural al argumento brutal. Y toda esta ingeniería culmina en lo que las fuentes llaman las dinámicas de flujo. Es el control absoluto sobre el elefante emocional de quien está escuchando la canción o el poema. El ejemplo del flujo de contraste que dan en los textos es perfecto para ilustrarlo. Analicemos la frase que proponen, que dice, cantando el pasado deja de ser tan pesado. Toda esa primera estructura está dominada por la expansión de la A y la suavidad continua de las Ns y las Ss. Cantando, pasado, pesado. El oyente es literalmente arrullado en una sensación física de resolución, de un flujo armónico y orgánico. Está relajado. Pero inmediatamente después, en el siguiente compás, el artista golpea con el remate y dice, por no decidir, no elegir. El contraste es brutal. Pasan de la máxima apertura a la tensión extrema y aguda de la vocal I. Decidir, elegir. Y lo rematan con el corte áspero y seco de la R al final. Quien lo escucha sufre un frenazo físico en seco. Se estrella contra una pared acústica diseñada milimétricamente, todo manipulando el código fuente del idioma para hackear el sistema límbico. Vale, pero espera, aquí me asalta una duda y tengo que hacer de abogado del diablo. Dime. Siempre hemos asociado la creación artística urbana, el rap, la poesía de calle, con la víscera, con una crudeza nacida del dolor instintivo. Sí, la autenticidad de la calle. Exacto. Entonces, si un artista urbano se sienta con una tabla matemática a calcular que necesita una oclusiva dental en el tercer compás para generar tensión en el oyente, ¿no mata eso la autenticidad del arte? ¿No lo convierte en otro manipulador corporativo más, como Bernays? Es una pregunta excelente. Es la paradoja aparente. Pero lo fascinante aquí es cómo las fuentes lo resuelven con una analogía preciosa del mundo de la música. A ver. Imagina a un guitarrista de blues puramente instintivo que no sabe nada de escalas, tiene que tocar de oído. Para encontrar el acorde que evoque una melancolía muy específica, quizá tenga que probar 20 posiciones diferentes en el mástil. Basándose puramente en ensayo y error. Y gasta una energía creativa inmensa solo en buscar el camino. Exactamente. En cambio, un músico que domina la teoría musical, que entiende la tensión matemática detrás de un acorde de séptima menor, va directo al acorde adecuado. El creador ni falsifica su dolor emocional, automatiza la ejecución técnica. Al liberar a la mente del inmenso esfuerzo de encontrar cómo rimar, le permite al artista volcar toda su energía vital y su autenticidad en el qué decir. Le otorga soberanía real sobre su propia expresión. Y lo más crucial de todo este sistema, la verdadera misión de Silent Psalms, es la defensa propia. Al comprender profundamente esta arquitectura acústica, el individuo queda inmunizado. Porque de repente es capaz de detectar cuando un publicista o un político está usando estas mismas tensiones vocálicas para manipular su miedo o su esperanza. Se pasa de ser el objeto de la magia a entender perfectamente el truco del mago. Has dado en el clavo. Viendo todo en perspectiva, el contraste que hemos explorado hoy me parece monumental. El mundo lleva casi un siglo estudiando la mente con propósitos puramente extractivos. Desde la ingeniería del consentimiento en los 40 hasta el último algoritmo de TikTok de hoy en día. Buscan instalar un policía invisible dentro de nuestra cabeza. Nos moldean como consumidores dóciles que defiendan fervientemente que están tomando decisiones libres, cuando en realidad nuestro elefante interior solo persigue la zanahoria de dopamina más cercana. Y frente a esa vasta maquinaria global, las investigaciones de Silent Psalms analizan los mismos engranajes, los mismos neurotransmisores y la misma acústica, pero en la dirección diametralmente opuesta. Su meta no es perfeccionar la jaula, sino entregarnos un mazo metodológico para destruirla.
puede dejar de ser un pasajero reaccionario y convertirse en el arquitecto consciente de su propia neurobiología. Esto nos deja con una reflexión final ineludible. Hemos visto que prácticamente todo nuestro entorno moderno es un paisaje diseñado intencionalmente para desencadenar reacciones químicas. Cada notificación en la pantalla, cada titular polarizante diseñado para enfadarnos. Cada vocal cuidadosamente elegida en un discurso mediático. Todo es un intento de hackear nuestra atención y moldear nuestro comportamiento. Una estimulación diseñada para que el cerebro no descanse nunca, por lo que cabe preguntarse una última cosa. Frente a esta saturación calculada, ¿qué sucedería si eligiéramos habitar el silencio más absoluto durante un solo día? ¡Wow! Si desconectáramos toda esa maquinaria acústica y visual externa diseñada para dirigir nuestros impulsos, ¿de quién es la voz que finalmente queda resonando en nuestra propia mente? Una incógnita que desde luego plantea el mayor desafío posible y que nos devuelve a intentar descifrar la radiografía de nuestros propios pensamientos. Dejamos esa reflexión sobre la mesa para que toda la gente que nos escucha pueda evaluar la nitidez de su propio paisaje interior. Es vital mantener la curiosidad, cuestionar profundamente nuestro entorno y prestar mucha atención a los engranajes detrás de la información que consumimos. Hasta la próxima inmersión profunda. Silence hums in our record.